Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez Título primero. Disposiciones Generales. Capítulo primero. Marco Constitucional, Objeto, Alcance y Ámbito de Aplicación Artículo 1. Marco Constitucional. P. Artículo 2. Objeto. Regular el régimen de autonomías. Artículo 3. Alcance. El alcance de la presente ley comprende lo siguiente. Bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, regímenes competencial y económico-financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales autónomas. Artículo 4. Ámbito de aplicación. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización tiene como ámbito de aplicación a los órganos del nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas. Capítulo 2. Principios y definiciones. Artículo 5. Principios. 1. Unidad. 2. Voluntariedad. 3. Solidaridad. 4. Equidad. 5. Bien común. 6. Autogobierno. 7. Preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 8. Igualdad. 9. Complementariedad. 10. Reciprocidad. 11. Equidad de género. 12. Subsidiariedad. 13. Gradualidad. 14. Coordinación. 15. Lealtad institucional. 16. Transparencia. 17. Participación y control social. 18. Provisión de recursos económicos. Artículo 6. Definiciones. I. Respecto a la organización territorial. Una unidad territorial. 2. Territorio indígena originario campesino. I. Respecto a la administración de las unidades territoriales. 1. Entidad territorial. 2. Descentralización administrativa. 3. Autonomía, es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial. 4. Competencia. I. Respecto a naciones y pueblos indígena originario campesinos. Naciones y pueblos indígena originario campesinos, son pueblos y naciones que existen, con anterioridad a la invasión o colonización. Capítulo 3. Bases del régimen de autonomías. Artículo 7. Finalidad. Y el régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y tienen los siguientes fines. 1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura organizativa territorial. 2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano. 3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural. 5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, municipios y territorios indígena originario. 6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos. 7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo. 8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades. 9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos. Artículo 8. Funciones generales de las autonomías. 1. La autonomía indígena originaria campesina, impulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos. 2. La autonomía departamental, impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su jurisdicción. 3. La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano. 4. La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su jurisdicción. Artículo 9. Ejercicio de la autonomía. Y la autonomía se ejerce a través de 1. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. 2.
La potestad de crear, recaudar y o administrar tributos, e invertir sus recursos de acuerdo a la constitución política del Estado. 3. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo. 4. La planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social. 5. El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en igualdad de condiciones. 6. El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas. 7. La gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 8. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio de la potestad jurisdiccional indígena, en el marco de la constitución política del Estado, y las leyes que la regulen. Y, en el caso de la autonomía regional, el ejercicio de sus competencias está sujeto a la legislación de las entidades territoriales que se las transfieran o deleguen. Artículo 10. Régimen jurídico autonómico. Las normas que regulan todos los aspectos inherentes a las autonomías se encuentran contenidas en la Constitución Política del Estado, artículo 11. Norma supletoria. Y el ordenamiento normativo del nivel central del Estado será, en todo caso, supletorio al de las entidades territoriales autónomas. A falta de una norma autonómica, se aplicará la norma del nivel central del Estado con carácter supletorio. Y los municipios que no elaboren y aprueben sus cartas orgánicas ejercerán los derechos de autonomía consagrados en la Constitución Política del Estado y la presente ley, siendo la legislación que regule los gobiernos locales la norma supletoria con la que se rijan, en lo que no hubieran legislado los propios gobiernos autónomos municipales en ejercicio de sus competencias. Artículo 12. La forma de gobierno. Y la forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria y la autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Y las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se ejercerá de acuerdo al artículo 296 de la Constitución Política del Estado. Artículo 13. Gobierno de las unidades territoriales. Y la entidad territorial a cargo de cada unidad territorial será según corresponda. 1. El gobierno autónomo departamental en el caso de los departamentos. 2. El gobierno autónomo municipal en el caso de los municipios. 3. El gobierno autónomo regional, en el caso de las regiones que hayan accedido a la autonomía regional. 4. El gobierno autónomo indígena originario campesino. Título segundo. Bases de la organización territorial. Capítulo primero. Bases de la organización territorial. Artículo 14. Finalidad de la organización territorial. Artículo 15. Conformación de nuevas unidades territoriales. Deberá ser aprobada cada una por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La creación de unidades territoriales respetará el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley especial, su inobservancia será causal de nulidad del acto normativo correspondiente. Los nuevos municipios a crearse tendrán una base demográfica mínima de 10.000 habitantes, además de otras condiciones establecidas por la ley especial. En aquellos municipios en frontera, la base demográfica mínima será de 5.000 habitantes. La conversión de un municipio en autonomía indígena originaria campesina no significa la creación de una nueva unidad territorial. Artículo 16. Modificación y delimitación de unidades territoriales. Y el Estado promoverá la fusión de unidades territoriales con población inferior a 5.000 habitantes. Artículo 17. Conflicto de límites. Capítulo segundo. Espacios de planificación y gestión. Artículo 18. Espacios de planificación y gestión. Sección primero. Región.
Artículo 19. Región. Y la región es un espacio territorial continuo conformado por varios municipios o provincias que no trascienden los límites del departamento, y la región, como espacio territorial, para la gestión desconcentrada, forma parte del ordenamiento territorial, que podrá ser definida por el gobierno autónomo departamental. Artículo 20. Objetivos de la región. La región, como espacio de planificación y gestión, tiene los siguientes objetivos. 1. Impulsar la armonización entre las políticas y estrategias del desarrollo local, departamental y nacional. 2. Posibilitar la concertación y concurrencia de los objetivos municipales, departamentales y de las autonomías indígena originaria. 3. Promover el desarrollo territorial, justo, armónico y con equidad de género. 4. Constituirse en un espacio para la desconcentración administrativa y de servicios del gobierno autónomo departamental. 5. Generar equidad y una mejor distribución territorial de los recursos. 6. Optimizar la planificación y la inversión pública. 7. Promover procesos de agregación territorial. 8. Otros que por su naturaleza emerjan y que no contravengan las disposiciones legales. Artículo 21. Requisitos para la conformación de la región. La región podrá conformarse entre unidades territoriales con continuidad geográfica que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas, con una vocación común para su desarrollo integral, y deberá ser más grande que una provincia, pudiendo agregarse a esta algunas unidades territoriales pertenecientes a otra provincia. Una sola provincia con características de región, excepcionalmente podrá constituirse como tal. Artículo 22. Conformación de la región. Y por acuerdo entre las entidades territoriales autónomas municipales o indígena originaria campesinas, los municipios que conformen una región no podrán ser parte de otra, a excepción de aquellos que sean parte de regiones metropolitanas, de acuerdo al parágrafo segundo del artículo 25 de la presente ley. Los gobiernos autónomos departamentales, con la finalidad de planificar y optimizar el desarrollo departamental, podrán conformar regiones dentro de su jurisdicción de forma articulada y coordinada con artículo 23. Planificación regional. Y los gobiernos autónomos municipales o las autonomías indígena originaria campesinas que conforman la región, conjuntamente con el gobierno autónomo departamental, y el nivel central del Estado incorporará en la planificación estatal y sectorial a las regiones constituidas. Artículo 24. Institucionalidad de la región. Y las entidades territoriales autónomas pertenecientes a la región, crearán un Consejo Regional Económico Social, CREES, como instancia de coordinación, conformado por representantes de los gobiernos autónomos municipales, autonomías indígena originaria campesinas, gobierno autónomo departamental, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones económicas productivas. Y son funciones del Consejo Regional Económico Social. 1. Realizar procesos de planificación estratégica participativa en el ámbito regional. 2. Articular la gestión pública entre gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos. 3. Impulsar, monitorear y evaluar los resultados e impactos de la ejecución del Plan de Desarrollo Regional. 4. Generar escenarios y mecanismos de articulación con la inversión privada. 5. Aquellas otras establecidas en su reglamento interno. Y el gobierno autónomo departamental designará una autoridad departamental en la región así como la institucionalidad desconcentrada necesaria para llevar adelante los procesos de planificación y gestión del desarrollo de manera coordinada con los gobiernos autónomos municipales y las autonomías indígena originaria campesinas. Sección 2. Región metropolitana. Artículo 25. Creación de regiones metropolitanas. Y se crearán por ley las regiones metropolitanas en las conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, como espacios de planificación. Sección 3. Distritos municipales. Artículo 27. Distritos municipales. Y los distritos municipales son espacios desconcentrados de administración
Gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la Carta Orgánica o la normativa municipal. Sección 4. Distritos municipales indígena originario campesinos. Artículo 28. Distritos municipales indígena originario campesinos. Capítulo 3. Mancomunidades. Artículo 29. Mancomunidades. Y la mancomunidad es la asociación voluntaria entre entidades territoriales, autónomas municipales, regionales o indígena originario campesinas, que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las competencias legalmente asignadas a sus integrantes. Título 3. Tipos de autonomías. Capítulo 1. Autonomía departamental. Artículo 30. Gobierno autónomo departamental. El gobierno autónomo departamental está constituido por dos órganos. 1. Una asamblea departamental. 2. Un órgano ejecutivo, presidido por una gobernadora o gobernador. Capítulo 2. Autonomía municipal. Capítulo 3. Autonomía regional. Artículo 37. La autonomía regional. La autonomía regional es aquella que se constituye por la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos de una región para la planificación y gestión de su desarrollo integral. Artículo 38. Requisitos para constituir autonomía regional. Una región podrá acceder a autonomía regional si cumple los siguientes requisitos. 1. Haber formulado y puesto en marcha satisfactoriamente un plan de desarrollo regional, de acuerdo al sistema de planificación integral del Estado. 2. Todas las condiciones establecidas para la creación de la región como unidad territorial, estipuladas en la Constitución Política del Estado y la ley correspondiente central del Estado o las entidades territoriales autónomas. Capítulo 4. Autonomía indígena originaria campesina. Artículo 42. Régimen autonómico indígena originario campesino. Título 4. Procedimiento de acceso a la autonomía y elaboración de estatutos y cartas orgánicas. Capítulo 1. Acceso a la autonomía. Artículo 49. Acceso a la condición de entidades territoriales autónomas. Y todos los municipios del país gozan de autonomía municipal conferida por la Constitución Política del Estado. Artículo 50. Iniciativa de acceso a la autonomía. Y el acceso a la autonomía regional se activa por iniciativa popular para referendo en los municipios. Y la conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina se activa por iniciativa popular para referendo, impulsada por las autoridades. Y la conversión de autonomía regional en autonomía indígena originaria campesina regional se activa mediante iniciativa popular para referendo. Artículo 51. Procedimiento. El procedimiento de consulta mediante normas y procedimientos propios será supervisado por el órgano electoral plurinacional. Artículo 52. Resultado del referendo o consulta por la autonomía. Y si en el referendo la opción por el sí obtiene la mayoría absoluta de los votos, la o las entidades territoriales adoptan la cualidad autonómica. Y si el resultado del referendo fuese negativo, la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva sino una vez que haya transcurrido el tiempo equivalente a un periodo constitucional. Y artículo 53. Proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica. Artículo 54. Aprobación del Estatuto Autonómico o Carta Orgánica. Artículo 55. Conformación de los gobiernos autónomos. Título B. Régimen competencial. Capítulo 1. Competencias. Artículo 64. Competencias de las entidades territoriales autónomas. Artículo 65. Competencias concurrentes. Artículo 66. Competencias compartidas. Artículo 67. Gradualidad en el ejercicio de competencias. Capítulo 3. Alcance de las competencias. Artículo 80. Alcance. Artículo 81. Salud. Artículo 82. Hábitat y vivienda. Artículo 83. Agua potable y alcantarillado. Artículo 84. Educación. Y
La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en materia de educación deberá ser regulada por una ley especial, al constituirse la educación en la función suprema y primera responsabilidad del Estado, siendo esta unitaria, pública y universal, por lo tanto tiene la obligación de garantizarla y establecer las políticas. La gestión del sistema de educación es concurrente con las entidades territoriales autónomas de acuerdo al numeral 2 del parágrafo segundo del artículo 299 de la Constitución Política del Estado. Y la ley especial en materia de educación regulará el desarrollo curricular descolonizador tomando en cuenta las características espirituales, territoriales, lingüísticas, culturales, sociales, económicas y políticas en cada entidad territorial autónoma, y las relaciones y responsabilidades entre las entidades vinculadas al sector educación se sujetarán al marco legal vigente, anterior a la promulgación de la presente ley, en tanto se promulgue la ley especial citada en los parágrafos precedentes. Y la distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en materia de educación. Artículo 85. Telefonía fija, móvil y telecomunicaciones. Artículo 86. Patrimonio cultural. Artículo 87. Recursos naturales. Artículo 88. Biodiversidad y medio ambiente. Artículo 89. Recursos hídricos y riego. Artículo 90. Áridos y agregados. Artículo 91. Desarrollo rural integral. Artículo 92. Desarrollo productivo. Artículo 93. Planificación. Artículo 94. Ordenamiento territorial. Artículo 95. Turismo. Artículo 96. Transportes. Artículo 97. Energía. Artículo 98. Seguridad ciudadana. Artículo 99. Relaciones internacionales. Artículo 100. Gestión de riesgos y atención de desastres naturales. En aplicación del parágrafo segundo del artículo 297 título sexto régimen económico financiero. Capítulo primero. Objeto y lineamientos. Artículo 101. Objeto. Y el objeto del presente título es regular el régimen económico financiero en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución. Artículo 102. Lineamientos generales. 1. Sostenibilidad financiera de la prestación de servicios públicos, garantizada por las entidades territoriales autónomas. 2. Autonomía económica financiera, para decidir el uso de sus recursos y ejercer las facultades para generar y ampliar los recursos económicos y financieros. 5. Asignación de recursos suficientes para la eliminación de las desigualdades sociales, de género y la erradicación de la pobreza. Capítulo segundo. Recursos de las entidades territoriales autónomas. Artículo 103. Recursos de las entidades territoriales autónomas. Y son recursos de las entidades territoriales autónomas los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias del nivel central del Estado o de otras entidades territoriales autónomas, donaciones, créditos u otros beneficios no monetarios. Artículo 104. Recursos de las entidades territoriales autónomas departamentales. Son recursos de las entidades territoriales autónomas departamentales, los siguientes. 1. Las regalías departamentales establecidas por la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales vigentes. 2. Los impuestos de carácter departamental, creados conforme a la legislación básica de regulación y de clasificación de impuestos, establecidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo al numeral 7, parágrafo primero del artículo 299 y en el parágrafo tercero del artículo 323 de la Constitución Política del Estado. Artículo 105. Recursos de las entidades territoriales autónomas municipales. Son recursos de las entidades territoriales autónomas municipales. 1. Los impuestos creados conforme a la legislación. 2. Las tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales creadas de acuerdo. 3.
Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos. 4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación del nivel central del Estado, directo a los hidrocarburos, ID, previstas por ley del nivel central del Estado. 8. Aquellos provenientes por transferencias, por delegación o transferencia de competencias. 9. Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente, para municipios productores. Artículo 107. Recursos de las entidades territoriales autónomas regionales. Las entidades territoriales autónomas regionales administrarán los siguientes recursos. 1. Las tasas y contribuciones especiales establecidas por ley del nivel central del Estado, según el parágrafo segundo, artículo 323 de la Constitución Política del Estado. 2. Los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios en el marco de las competencias que le sean transferidas y delegadas. 3. Legados, donaciones y otros ingresos similares. 4. Las transferencias provenientes de regalías departamentales, por explotación, de recursos naturales, establecidas mediante normativa vigente y la ley del gobierno autónomo departamental. 5. Ingresos transferidos desde las entidades territoriales autónomas que las componen. 6. Aquellos provenientes de las transferencias, por delegación, o transferencia, de competencias. Capítulo 3. Administración de recursos de las entidades territoriales autónomas. Artículo 108. Tesorería y crédito público. Y las entidades territoriales autónomas deben constituir e implementar las tesorerías departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas en sujeción a los principios, normas y procedimientos emitidos por el Ministerio responsable de las finanzas públicas, como rector del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. Y artículo 111. Distribución equitativa territorial. Y la distribución de recursos provenientes de la explotación de recursos naturales deberá considerar las necesidades diferenciadas de la población en las unidades territoriales del país, a fin de reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y las desigualdades regionales, evitando la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicando la pobreza en sus múltiples dimensiones, en cumplimiento de los mandatos constitucionales establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 313, el numeral 7, artículo 316 y el parágrafo B, artículo 306 de la Constitución Política del Estado. Capítulo B. Gestión presupuestaria y responsabilidad fiscal. Artículo 113. Administración pública. Y la administración pública de las entidades territoriales autónomas se regirá por las normas de gestión pública emitidas en el marco de la Constitución Política del Estado y disposiciones legales vigentes. Y las entidades territoriales autónomas establecerán y aprobarán su escala salarial y planilla presupuestaria, en el marco de los criterios y lineamientos de política salarial, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Y las entidades territoriales autónomas deben utilizar el Sistema Oficial de Información Fiscal autorizado por el Ministerio responsable de las Finanzas Públicas. Artículo 114. Presupuesto de las entidades territoriales autónomas. Y, en el marco de la política fiscal, los presupuestos de las entidades territoriales autónomas se rigen por el Plan General de Desarrollo, que incluye los planes de desarrollo de las entidades territoriales autónomas y el presupuesto general del Estado. Y el proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas está sujeto a las disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el nivel central del Estado, los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades, cuando corresponda. Y
En la planificación, formulación y ejecución de su presupuesto institucional, las entidades territoriales autónomas deben garantizar la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias en el mediano y largo plazo, con los recursos consignados por la Constitución Política del Estado y las leyes. IF. Las entidades territoriales autónomas elaborarán el presupuesto institucional considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal y equidad de género. V. El presupuesto de las entidades territoriales autónomas debe incluir la totalidad de sus recursos y gastos. V. La ejecución presupuestaria de recursos y gastos, su registro oportuno, es de responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de cada gobierno autónomo. V. La distribución y financiamiento de la inversión pública, gasto corriente y de funcionamiento de las entidades territoriales autónomas, estarán sujetos a una ley específica del nivel central del Estado. V. Los gobiernos autónomos deben mantener la totalidad de sus recursos financieros en cuentas corrientes fiscales, autorizadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado. X. Los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado, la siguiente información y documentación. 1. El plan operativo anual y el presupuesto anual aprobados por las instancias autonómicas que correspondan, en los plazos establecidos por las instancias del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, con la información de respaldo correspondiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, directrices y clasificador presupuestario emitidos por el nivel central del Estado. A. Los gobiernos autónomos departamentales a través de su gobernador deberán presentar sus presupuestos institucionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa Departamental. B. Los gobiernos autónomos regionales deberán presentar sus presupuestos institucionales debidamente aprobados por la Asamblea Regional, previo cumplimiento del artículo 301 y del parágrafo y del artículo 280 de la Constitución Política del Estado. C. Los gobiernos autónomos municipales deberán presentar sus presupuestos institucionales aprobados por el Consejo Municipal y con el pronunciamiento de la instancia de participación y control social correspondiente. D. Los presupuestos de las entidades territoriales autónomas indígena originaria campesinas conforme a su organización, normas y procedimientos propios. 2. La ejecución presupuestaria mensual sobre los recursos, gastos e inversión pública, en medio magnético e impreso, hasta el día 10 del mes siguiente, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia. 3. Estados financieros de cada gestión fiscal, en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia. 4. Información de evaluación física y financiera, y otras relacionadas a la gestión institucional, en los plazos que establezcan las instancias del órgano ejecutivo del nivel central del Estado. X. Cuando la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo no cumpla con la presentación del plan operativo anual, del anteproyecto de presupuesto institucional y de la documentación requerida en los plazos establecidos, las instancias responsables del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, en el marco de sus competencias, efectuarán las acciones necesarias para su agregación y consolidación en el proyecto del presupuesto general del Estado y su presentación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez aprobado por el órgano deliberativo del gobierno autónomo, el presupuesto institucional de una entidad territorial autónoma no podrá ser modificado por otra instancia legislativa o ejecutiva, sin la autorización del correspondiente gobierno autónomo, a través de los procedimientos establecidos por las disposiciones legales en vigencia. Si, en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente artículo y normas vigentes, se inmovilizarán de forma gradual las cuentas fiscales y se suspenderán las firmas autorizadas, excepto los recursos del Seguro Universal Materno-Infantil, SUMI, y del Seguro de Salud para el Adulto Mayor, SPAM, conforme a disposiciones legales del nivel central del Estado en vigencia.
Los órganos legislativos de las entidades autónomas ejercerán al efecto su rol de fiscalización. XI. La inmovilización de las cuentas fiscales y suspensión de firmas autorizadas de una entidad territorial autónoma también podrá realizarse en los siguientes casos. 1. Por petición del Ministerio de Autonomía a la entidad responsable de las finanzas públicas. En caso de presentarse conflictos de gobernabilidad por dualidad de autoridades. 2. Por orden de juez competente. Artículo 115. Sostenibilidad fiscal y financiera. Y las entidades territorial autónomas deben aprobar sus presupuestos según el principio de equilibrio fiscal y sujetarse a los límites fiscales globales establecidos en concordancia con el marco fiscal de mediano plazo, determinado por el Ministerio responsable de las finanzas públicas. Y las asambleas legislativas de los gobiernos autónomos son responsables de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de gestión, y del uso y destino de los recursos públicos, en el marco de la responsabilidad y sostenibilidad fiscal establecidos en disposiciones legales del nivel central del Estado. Y en ningún caso el nivel central del Estado asumirá el financiamiento de los déficits fiscales que pudieran presentar los estados financieros de las entidades territoriales autónomas. Los gobiernos autónomos podrán establecer la implementación de mecanismos de previsión de recursos a objeto de atenuar las fluctuaciones de ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales. V. Ninguna disposición o acuerdo territorial entre uno o varios gobiernos autónomos deberá afectar la equidad lograda en el régimen económico-financiero, ni evadir el cumplimiento de los principios constitucionales ni de las disposiciones establecidas en la presente ley. V. Cuando una entidad territorial autónoma entre en riesgo de insolvencia fiscal o financiera, podrá solicitar un convenio con el Ministerio responsable de las finanzas públicas para establecer metas que permitan definir políticas para controlar el nivel de endeudamiento y mejorar su desempeño fiscal, financiero e institucional, conforme a los programas de saneamiento y sostenibilidad fiscal, en el marco legal correspondiente. V. Las transferencias programadas y estimadas de los ingresos nacionales para las entidades territoriales autónomas en el presupuesto general del Estado, no constituyen compromisos, obligaciones o deudas por parte del Tesoro General del Estado, debiendo los desembolsos sujetarse a la recaudación efectiva. Artículo 116. Débito automático. Y ante incumplimiento de convenios, obligaciones contraídas y asignadas mediante normativa vigente, y por daños ocasionados al patrimonio estatal por parte de las entidades territoriales autónomas, se autoriza al Ministerio responsable de las finanzas públicas a realizar débito automático. Y todo convenio suscrito por una entidad territorial autónoma que contemple obligaciones con otra entidad territorial autónoma, entidades ejecutivas públicas beneficiarias o ejecutoras de programas y proyectos, debe incluir, por acuerdo entre partes, las condiciones y plazos a partir de los cuales se da curso al débito automático, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Y el procedimiento para el débito automático es el siguiente. 1. En caso de incumplimiento, la parte afectada deberá fundamentar ante el Ministerio responsable de las finanzas públicas la necesidad de proceder al débito automático. 2. Previa remisión de un informe técnico y legal al órgano deliberativo de la entidad pública autónoma responsable del incumplimiento o del daño, el Ministerio procederá al débito automático. 3. El Ministerio depositará el monto debitado en la cuenta bancaria del beneficiario para el cumplimiento de la obligación contraída. Capítulo 6. Fondo de Desarrollo Productivo Solidario. Artículo 117. Objeto. El nivel central del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, establecerán un Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, con el objeto de promover el desarrollo productivo a través del financiamiento de proyectos estratégicos, contribuyendo a una distribución más equitativa de los beneficios de la explotación de recursos naturales, en todo el territorio nacional. El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario será implementado a través de ley específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en sujeción a lo establecido en el presente capítulo. Artículo 118. Recursos. Los recursos para el Fondo de Desarrollo Productivo Solidario provendrán de recaudaciones
del impuesto directo a los hidrocarburos, ID, adicionales a las establecidas en el presupuesto general del Estado y generadas cuando los precios de exportación de gas natural para los contratos vigentes superen los parámetros establecidos en la ley específica. Artículo 119. Mecanismos de implementación. El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario se implementará a través de 3 mecanismos o componentes. Un mecanismo solidario, un mecanismo de reserva y estabilización y un mecanismo de fomento al desarrollo productivo. Y el mecanismo solidario del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario deberá contribuir al financiamiento de los gobiernos autónomos, departamentales, menos favorecidos, en la distribución recursos económicos, considerando criterios de equidad en la asignación de recursos. Y el mecanismo de reserva y estabilización acumulará recursos en cada gestión fiscal en que se registren recaudaciones adicionales, según lo establecido para la operación del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, con el objeto de reducir la variabilidad de los ingresos que financian gastos prioritarios del Estado, en gestiones en las que se registren recaudaciones fiscales reducidas. Y el mecanismo de fomento al desarrollo productivo tiene el objeto de contribuir al desarrollo armónico en todos los departamentos, buscando la igualdad de oportunidades para los habitantes del país a través del financiamiento de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo económico productivo y que sean implementados de forma coordinada entre las entidades territoriales autónomas o entre estas y el nivel central del Estado. La asignación de los recursos de este mecanismo considerará criterios que favorezcan a los departamentos con menor grado de desarrollo económico y social, entre otros parámetros pertinentes. En este marco, los recursos del mecanismo de fomento al desarrollo productivo podrán destinarse a la reconstrucción de infraestructura y la reposición de insumos de emprendimientos productivos que sean afectados por desastres naturales. Título séptimo. Coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Capítulo primero. Coordinación. Artículo 120. Coordinación. La coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas es una obligación ineludible y la garantía del funcionamiento del Estado plurinacional con autonomías se establece con un permanente y adecuado flujo de información y fundamentalmente en los ámbitos político, técnico, programático, económico y financiero, mediante la institucionalidad y normativa establecida en la presente ley, además de los acuerdos y convenios que en uso de sus facultades puedan establecer las partes entre sí. Artículo 121. Mecanismos e instrumentos de coordinación. Los mecanismos e instrumentos de coordinación, como mínimo, serán los siguientes. 1. Para la coordinación política se establece un Consejo Nacional de Autonomías. 2. La entidad encargada de la coordinación técnica y el fortalecimiento de la gestión autonómica será el Servicio Estatal de Autonomías. 3. El sistema de planificación integral del Estado se constituye en el instrumento para la coordinación programática, económica y social. 4. Los consejos de coordinación sectorial. 5. Las normas e instrumentos técnicos de la autoridad nacional competente permitirán la coordinación financiera, sobre la base de lo establecido en la presente ley. 6. Los acuerdos y convenios intergubernativos entre las entidades territoriales autónomas. Capítulo 2. Consejo Nacional de Autonomías. Artículo 122. Consejo Nacional de Autonomías. El Consejo Nacional de Autonomías es una instancia consultiva y se constituye en la instancia permanente de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas. Artículo 123. Composición. El Consejo Nacional de Autonomías está compuesto por los siguientes miembros. 1. La presidenta o presidente del Estado plurinacional, que lo preside. 2. 3 ministras o ministros del órgano ejecutivo plurinacional. Las ministras o los ministros de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Autonomía, este último en calidad de vicepresidenta o vicepresidente del Consejo y que podrá suplir a la presidenta o presidente en su ausencia. 3. Las gobernadoras o los gobernadores de los 9 departamentos del país.
4. 5 representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. 5. 5 representantes de las autonomías indígena originaria campesinas. 6. Una o un representante de las autonomías regionales. Artículo 124. Funcionamiento. Y el Consejo Nacional de Autonomías se reunirá, ordinariamente, 2 veces al año, a convocatoria de su presidenta o presidente y extraordinariamente cuando ésta o éste lo considere necesario, a solicitud de un tercio de sus miembros, pudiendo tener lugar en cualquiera de los 9 departamentos del país. Y los acuerdos adoptados por los miembros del Consejo Nacional de Autonomías deberán ser tomados por consenso y aquellos que se vea necesario, se traducirán en un convenio intergubernativo, que será vinculante para las partes que determinen de manera voluntaria su ratificación por sus correspondientes órganos deliberativos y legislativos. Y el Consejo Nacional de Autonomías tendrá una secretaría técnica que será ejercida por el Ministerio de Autonomía, cuya función será la de brindar el apoyo administrativo, logístico y técnico necesario. Todas las demás disposiciones respecto a su funcionamiento estarán definidas en reglamento interno que será aprobado por el propio Consejo Nacional de Autonomías. Capítulo 3. Servicio Estatal de Autonomías. Artículo 125. Objeto. Se crea el Servicio Estatal de Autonomías como entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Autonomía, con personalidad jurídica de derecho público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria. Artículo 126. Naturaleza. El Servicio Estatal de Autonomías es un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las entidades territoriales autónomas y al nivel central del Estado en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado. Artículo 127. Estructura. El Servicio Estatal de Autonomías tiene una estructura conformada por 1. Una directora o director ejecutivo en calidad de máxima autoridad ejecutiva, nombrada mediante resolución suprema de ternas propuestas por el Consejo Nacional de Autonomías, considerando criterios referidos a la capacidad profesional y trayectoria. 2. Direcciones, jefaturas y unidades técnico-operativas, establecidas mediante decreto supremo. Artículo 128. Máxima autoridad ejecutiva. Y la máxima autoridad ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías ejercerá sus funciones por un periodo de 6 años. Y la máxima autoridad ejecutiva será suspendida temporalmente de sus funciones si se hubiera dictado acusación formal en su contra que disponga su procesamiento penal, o resolución por la que se le atribuya responsabilidad administrativa o civil conforme a ley. Será restituida en sus funciones si descarga su responsabilidad. Y la autoridad será destituida en virtud de sentencia ejecutoriada por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o por haber sido condenada a pena privativa de libertad por la comisión de delitos dolosos, debidamente comprobados. Artículo 129. Atribuciones. El Servicio Estatal de Autonomías tiene las siguientes atribuciones, además de aquellas que sean inherentes al ejercicio de sus funciones. Y, en el ámbito competencial, 1. Promover la conciliación y emitir informe técnico de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, o entre estas entidades, como mecanismo previo y voluntario a su resolución ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, causando estado con su ratificación por los órganos legislativos de las entidades territoriales involucradas. 2. Establecer criterios técnicos para la transferencia o delegación competencial, así como brindar asistencia técnica, a solicitud de las partes. 3. A petición de la instancia competente o de la Asamblea Legislativa Plurinacional, emitir un informe técnico para la adecuada asignación de competencias sobre el tipo de competencia que corresponde, cuando se trate de alguna no asignada por la Constitución Política del Estado, para la emisión de las leyes correspondientes, según el parágrafo segundo del artículo 297 de la Constitución Política del Estado. 4. Analizar y evaluar el proceso de ejercicio efectivo de las competencias, como base de las políticas de fortalecimiento institucional. 5.
Brindar asistencia técnica para la integración de la equidad de género en el ejercicio competencial. Y, en el ámbito económico-financiero. 1. Proponer los mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre las entidades territoriales autónomas, que deberán ser puestas a consideración de las instancias correspondientes. 2. Emitir informe técnico sobre las iniciativas referidas a mecanismos y criterios para la distribución de recursos que afecten a las entidades territoriales autónomas. 3. Coadyuvar en el cálculo de costos competenciales para su transferencia y delegación, así como el análisis de las transferencias de recursos correspondientes. 4. Analizar y emitir opinión previa sobre posibles situaciones que contravengan lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes en materia financiera. 5. En la vía conciliatoria, coadyuvar a la resolución de conflictos que surjan de la interpretación o aplicación de las normas del régimen económico-financiero, y a solicitud de las partes, facilitar la realización de acuerdos intergubernativos entre las entidades territoriales autónomas, en materia económica financiera. Y, en el ámbito normativo. 1. El Servicio Estatal de Autonomías administrará un registro de normas emitidas por las entidades territoriales autónomas y por el nivel central del Estado, en relación con el régimen autonómico. 2. El Servicio Estatal de Autonomías elevará al Ministerio de Autonomía informes técnicos recomendando iniciativas de compatibilización legislativa. IF. En el ámbito de la información. 1. Procesar, sistematizar y evaluar periódicamente el desarrollo y evolución del proceso autonómico y la situación de las entidades territoriales autónomas, haciendo conocer sus resultados al Consejo Nacional de Autonomías. 2. Poner a disposición de la población toda la información relacionada a las entidades territoriales, para lo cual todas las entidades públicas deberán proporcionar los datos que sean requeridos por el Servicio Estatal de Autonomías. La información pública del Servicio Estatal de Autonomía será considerada como oficial. 3. Prestar informes periódicos al Consejo Nacional de Autonomías o cuando éste lo solicite. Capítulo 4. Planificación. Artículo 130. Sistema de planificación integral del Estado. Y, el sistema de planificación integral del Estado consiste en un conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, administrativo y político, mediante los cuales las entidades del sector público de todos los niveles territoriales del Estado recogen las propuestas de los actores sociales privados y comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, territorios y visiones socioculturales, construir las estrategias más apropiadas para alcanzar los objetivos del desarrollo con equidad social y de género a igualdad de oportunidades, e implementar el Plan General de Desarrollo, orientado por la concepción del vivir bien como objetivo supremo del Estado plurinacional. Y el sistema de planificación integral del Estado será aprobado por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional e incorporará la obligatoriedad de la planificación integral y territorial, así como la institucional. Y los programas y presupuestos multianuales, programaciones operativas y presupuestos anuales, deben contemplar políticas, programas y proyectos de inversión en equidad social y de género garantizando un presupuesto real para satisfacer las necesidades y demandas diferenciadas de mujeres y hombres. Artículo 131. Planificación integral y territorial. Y la planificación integral consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el corto, mediano y largo plazo la economía plural, el uso y la ocupación del territorio y las estructuras organizativas del Estado, e incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual. Y en este marco, la planificación territorial del desarrollo es la planificación integral para el vivir bien bajo la responsabilidad y conducción de los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, en coordinación con el nivel central del Estado y en articulación con la planificación sectorial. Y
El órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, en coordinación con el Ministerio de Autonomía, definirá las normas técnicas de formulación y gestión de planes territoriales de desarrollo, a efecto de facilitar el proceso de ejecución en las entidades territoriales, las mismas que serán de aplicación obligatoria. IF. El gobierno del nivel central del Estado y los gobiernos autónomos tendrán la obligación de proporcionar información mutua sobre los planes, programas y proyectos y su ejecución, en el marco del funcionamiento del sistema de seguimiento y de información del Estado, y de una estrecha coordinación. Capítulo B. Consejos de coordinación sectorial. Artículo 132. Consejos de coordinación sectorial. Y. Los consejos de coordinación sectorial son instancias consultivas de proposición y concertación entre el gobierno del nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, para la coordinación de asuntos sectoriales. Y los consejos de coordinación sectorial estarán conformados por la ministra o ministro cabeza de sector de la materia, y la autoridad competente del sector de los gobiernos autónomos, en caso que corresponda. Y los consejos de coordinación sectorial serán presididos por la ministra o ministro cabeza de sector de la materia, y se reunirán a convocatoria de esta o o a petición de alguno de sus miembros. Capítulo 6. Acuerdos y obligaciones. Artículo 133. Acuerdos y convenios intergubernativos entre entidades territoriales. Y los acuerdos intergubernativos destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre estas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberativos. Y se prohíbe la federación de gobiernos autónomos departamentales, donde se tomen decisiones políticas de manera colegiada y vinculante para sus gobiernos, en contravención a la Constitución Política del Estado y las leyes. El incumplimiento de este precepto dará lugar a la aplicación de las medidas jurisdiccionales que correspondan. Artículo 134. Consejos de coordinación entre gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos de territorios indígena, originario campesinos. El gobierno autónomo de un territorio indígena originario campesino, además de sus competencias exclusivas, asumirá las competencias municipales de acuerdo al proceso de desarrollo institucional que determine en su estatuto autonómico, el mismo que podrá ser inmediato, gradual o progresivo. En estos últimos casos el proceso de gradualidad, si éste fuera requerido por el gobierno de la autonomía indígena originaria campesina, podrá estar acompañado de un consejo de coordinación intergubernativo. Y cada consejo estará conformado por 1. El Servicio Estatal de Autonomías, que lo preside. 2. El o los gobiernos autónomos municipales de cuya jurisdicción se desprendió el territorio indígena originario campesino. 3. El gobierno autónomo del territorio indígena originario campesino constituido. Y el gobierno autónomo indígena originario campesino será el titular de las competencias municipales, su ejercicio y la percepción de los recursos correspondientes. Y el Consejo será la instancia oficial encargada de la coordinación, articulación y establecimiento de acuerdos intergubernativos entre ambas entidades territoriales autónomas para la asunción de competencias municipales por parte de la autonomía indígena originaria campesina. IF. El Consejo se reunirá de manera regular por lo menos 2 veces al año, a convocatoria del Servicio Estatal de Autonomías o a solicitud de cualquiera de las partes, y se extinguirá una vez que el gobierno de la autonomía indígena originaria campesina haya asumido la totalidad de las competencias municipales establecidas en su estatuto. Artículo 135. Obligatoriedad de publicación e información. Y las entidades territoriales autónomas crearán una Gaceta Oficial de Publicaciones de Normas. Su publicación en este órgano determinará la entrada en vigencia de la norma. Y
Todos los gobiernos autónomos deberán presentar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano electoral plurinacional o el órgano ejecutivo plurinacional y sus instituciones, el Ministerio Público, el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los órganos del nivel central del Estado deberán transparentar la información fiscal y cualquier otra, a excepción de aquella declarada confidencial, por seguridad nacional según procedimiento establecido en norma expresa. Y, asimismo, las autoridades de los gobiernos autónomos están obligadas a presentarse personalmente a brindar la información y respuestas que fuesen requeridas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 136. Cumplimiento de obligaciones. Todas las entidades territoriales autónomas cumplirán las obligaciones que la Constitución Política del Estado y las leyes establezcan, resultando ineludible para ellas velar permanentemente por la unidad e integridad del Estado plurinacional. Su incumplimiento generará las sanciones en sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes. Artículo 137. Fiscalización y control gubernamental. Y la fiscalización a los órganos ejecutivos es ejercida por los órganos deliberativos de cada gobierno autónomo. Los procedimientos, actos, informes y resultados de la fiscalización deben ser abiertos, transparentes y públicos. Y el control gubernamental es ejercido por la Contraloría General del Estado y los mecanismos institucionales establecidos por la ley. Y sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado, los estatutos o cartas orgánicas podrán instituir otros mecanismos de control y fiscalización en el marco de la ley emitida por el nivel central del Estado y de la competencia concurrente señalada en el numeral 14, parágrafo 2, artículo 299 de la Constitución Política del Estado. If ninguna norma de los gobiernos autónomos puede impedir el ejercicio de la fiscalización ni del control gubernamental establecidos en el presente artículo. Título octavo. Marco General de la Participación y Control Social en las entidades territoriales autónomas. Capítulo primero. Participación social. Artículo 138. De la participación social. Y la normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar la participación y el control social, sin discriminación de orden social, económico, político u otros, de conformidad a las previsiones de la ley correspondiente. Y la participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, como a la planificación, seguimiento y evaluación, mediante mecanismos establecidos y los que desarrollen los gobiernos autónomos en el marco de la ley. Artículo 139. Gestión participativa. Las normas de los gobiernos autónomos deberán garantizar la existencia y vigencia de espacios de participación ciudadana y la apertura de canales o espacios para recoger y atender las demandas sociales en la gestión pública a su cargo, considerando como mínimo 1. Espacios de participación social en la planificación, seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. 2. Espacios de participación directa, iniciativa legislativa ciudadana, referendo y consulta previa. 3. Canales o espacios de atención permanente de la demanda social y ciudadana. Artículo 140. Transparencia. Sin necesidad de requerimiento expreso, cada gobierno autónomo debe publicar de manera regular y crear canales de permanente exposición ante la ciudadanía de sus planes, programas y proyectos, las contrataciones y reportes de ejecución concernientes a estos, los informes físicos y financieros, resultados, evaluaciones, balances, así como toda información relacionada a la gestión pública a su cargo. Asimismo, tiene la obligación de responder a los requerimientos de información específica formulados por cualquier ciudadana o ciudadano, organización social u organismo colegiado, y permitir el acceso efectivo a la información de cualquier entidad pública. Artículo 141. Rendición de cuentas. Las máximas autoridades ejecutivas deben hacer una rendición pública de cuentas por lo menos 2 veces al año, que cubra todas las áreas en las que el gobierno autónomo haya tenido responsabilidad, y que deberá realizarse luego de la amplia difusión, de manera previa y oportuna, de su informe por escrito.
Los estatutos autonómicos y cartas orgánicas señalarán los mecanismos y procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. No se podrá negar la participación de las ciudadanas y ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en los actos de rendición de cuentas. Capítulo 2. Control social. Artículo 142. Garantía de control social. La normativa de los gobiernos autónomos garantizará el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, cualquiera sean las formas en que se ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley. Artículo 143. Continuidad de la gestión pública. El control social no podrá retrasar, impedir o suspender la ejecución o continuidad de proyectos, programas, planes y actos administrativos, salvo que se demuestre un evidente y potencial daño a los intereses y al patrimonio del Estado y los intereses o derechos colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado. El potencial daño deberá ser determinado por autoridad competente. Título 9. Suspensión temporal y destitución de autoridades electas departamentales, regionales y municipales. Capítulo 1. Suspensión temporal. Artículo 144. Suspensión temporal. Gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales de las entidades territoriales autónomas, podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal. Artículo 145. Procedimiento. Para proceder a la suspensión temporal de funciones prevista en el artículo anterior necesariamente deberá seguirse el siguiente procedimiento. 1. Habiendo acusación formal, el fiscal comunicará la suspensión al órgano deliberativo de la entidad territorial autónoma respectiva, el cual dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión temporal de la autoridad acusada designando, al mismo tiempo y en la misma resolución, a quien la reemplazará temporalmente durante su enjuiciamiento. 2. Cuando se trate de la máxima autoridad ejecutiva, la autoridad interina será designada de entre las y los asambleístas o concejalas y concejales. 3. Si se tratara de asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales, la asamblea departamental, la asamblea regional o el consejo municipal respectivo designará a la suplente o el suplente respectivo que reemplazará temporalmente al titular durante su enjuiciamiento. Artículo 146. Restitución. Si concluido el juicio el juez determinará la inocencia de la autoridad procesada, en la misma sentencia dispondrá su restitución inmediata al cargo sin perjuicio de los recursos legales que la Constitución Política del Estado y las leyes franquean a las partes y al Ministerio Público. Artículo 147. Interinato. La máxima autoridad ejecutiva interina durará en sus funciones hasta la conclusión del juicio a la autoridad suspendida. Capítulo 2. Destitución. Artículo 148. Sentencia. Si la sentencia es condenatoria se mantendrá la suspensión hasta que la misma adquiera ejecutoria. Ejecutoria que produce la destitución de la autoridad enjuiciada. Artículo 149. Titularidad. Y, tratándose de gobernadoras, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, si la destitución con motivo de la sentencia condenatoria ejecutoriada se produjere antes de la mitad del mandato respectivo, deberá convocarse a nuevas elecciones las mismas que se realizarán en un plazo no mayor a 120 días. Si la sentencia condenatoria ejecutoriada se dictase después de la mitad del mandato, la autoridad interina adquirirá titularidad hasta la conclusión del período. Y, tratándose de asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales, si la destitución con motivo de la sentencia condenatoria ejecutoriada se produjese, la sustituta o sustituto suplente adquirirá titularidad hasta la conclusión del período.